tal? Ya son caras desconocidas. Pero de todas maneras presento la plataforma Sumando Paz, Gastando Guerra. Es una plataforma conformada por personas a título personal que trabajamos de manera también muy informal para sensibilizar y dar a conocer, sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer desde otra mirada conflictos o situaciones de violencia y de injusticia social, pero desde otra mirada. Hoy hemos decidido realizar la conferencia sobre la crisis de los refugiados relacionada con el tratado, que realmente no es un tratado, es un convenio entre la Unión Europea y Turquía. Nosotros le decimos crisis humanitaria, pero hace 8 días que estuvimos en Motril, Javier de Lucas, que es un jurista bastante importante que trabaja mucho en el ámbito de la migración, decía que esto no es una crisis humanitaria, que está conformada como por 2 aspectos. Una crisis de voluntad política y otro, muy importante, es una crisis del derecho. Porque el derecho al asilo, que es lo que se le está negando a los refugiados en este momento, está estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas en el artículo 14. Entonces él explicaba, yo lo adapto a mis palabras, pero él decía que es una crisis del derecho, porque con este convenio y con la situación que se está viviendo actualmente, lo que se está haciendo es revertir todo un sistema de garantías y derechos de los pueblos que nos corresponde, revertir el sistema de los derechos humanos. Y entonces aprovechamos que Silvina Monteros es doctora en antropología social, especialista en migraciones, pero sobre todo tiene mucho contacto con la situación de Siria porque es descendiente de sirios y actualmente ha estado gestionando el exilio de 2 de sus primos para sacarlos de la situación de Siria. O sea que es muy importante también dar a conocer los conflictos, pero también desde una perspectiva tanto conceptual y académica como experiencial. Entonces hemos aprovechado que Silvina muy amablemente se nos ofreció y bueno, y tiene una cantidad de conocimientos y es lo que queremos compartir con nosotros. Entonces ella hará la exposición y al final de la exposición, si tenemos preguntas o no, igual podemos preguntar. Y veo que al lado de Yamar también hay una persona que aunque no quiso participar, es un doctor de Siria, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, también lo hemos invitado porque aunque él no presente, también es muy importante que en la discusión podamos contar con la opinión y la experiencia de él. O sea que bueno, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por qué cantidad de gente con todo lo que hay hoy. Me parece que estoy muy contenta que se pueda estar interesado en este tema. Por supuesto no es para menos con lo que está pasando con los refugiados, pero que siempre es bueno encontrar un público que pueda interesarse en esta cuestión. Bueno, yo sí que voy a meterme de lleno en la cuestión de los refugiados, los números, sobre todo porque los números confunden mucho lo que dicen los medios, no tenemos realmente una conciencia clara de esos números que bailan en unos medios de comunicación y en otros, ¿no? O lo que dicen las ONGs, etc. Entonces un poco para situar qué dimensiones tiene esta tragedia de los refugiados y también el acuerdo, hablar sobre este acuerdo que se ha firmado entre la Unión Europea y Turquía. Pero sí que me gustaría introducir un poquito de historia, la historia de Siria y también la historia que Siria tiene particularmente con Andalucía y particularmente con Almuñécar, como sabemos. Entonces, aprovechando que estamos aquí en Almuñécar, que tiene un papel en la historia de Siria, pues quería un poco también contar esa conformación de Siria a lo largo de la historia. Y también para que podamos comprender algunas de las cosas que están sucediendo ahora mismo. Bueno, voy a ir rápido con esto de la historia, pero simplemente para mostrar la cantidad de pueblos que han vivido en esta cuna de la civilización, ¿no?
donde tenemos desde los cananeos, los fenicios, los arameos, los hebreos en Canaán, los egipcios, los sumerios, los asirios, babilonios, hititas, persas, griegos, con la llegada de Alejandro Magno, los romanos, los armenios que han estado gobernando durante 13 años la región, y luego un importante enclave paleocristiano, porque por ahí pasó Pablo predicando, ¿no? Y de hecho hay todo un itinerario de Pablo de Tarso con diversas iglesias y conventos que están custodiando la trayectoria que Pablo hizo por Siria evangelizando, ¿no? O sea que ha tenido también en la historia cristiana un papel importante. Hay enclaves en Siria y pueblos que son cristianos, ¿no? Derivados de esta etapa paleocristiana. En el siglo VII se produce la islamización por parte de los árabes. Básicamente los que reinaron durante más tiempo fueron los omeyas, y se creó lo que es el reino de Damasco, de toda la región, ¿no? De lo que ahora se conocería como Irak, Líbano, Egipto, Palestina, etc. Como todos ya sabemos a partir de ahí la historia, los omeyas fueron perseguidos, tuvieron una enorme oposición por los abasidas y fueron perseguidos y ejecutados, y el único superviviente de la dinastía omeya se exilia en el Magreb, donde ya se habían exiliado varios de sus familias y varios seguidores de los omeyas, y donde él logra formar un ejército, y es cuando atraviesa el Mediterráneo y pone su primer pie en el año 755 en Almuñécar, ¿no? Este único superviviente es Al-Rahman, que conocido como Abdelrahman, que tenemos su estatua aquí cerquita, y es el que posteriormente, con una gran presión por parte de los abasidas, que van a seguir reinando en la zona de Damasco, pero luego ya se van a llevar el reinado hacia Bagdad, con esa fuerte oposición, él logra constituir el califato de Córdoba. Luego ya, siglo XI, siglo XII, nos situamos en las cruzadas, como todos sabemos, franceses e ingleses y alemanes y de otros países europeos se arman para ir a conquistar Jerusalén, y en toda esa conquista producen una enorme cantidad de desplazamientos, de exiliados, de matanzas. Hay un libro que lo recomiendo encarecidamente que se llama Las cruzadas contadas por los árabes, porque siempre las vemos en las películas contadas por los cristianos, pero en este caso este libro de Amin Maalouf, que describe muy bien toda esa trayectoria de las cruzadas y toda la sangre que han dejado en su paso en esa conquista por Jerusalén. También es verdad que franceses y alemanes se instalaron a vivir, muchos de ellos tuvieron familia y descendencia en la zona de Siria, Líbano, y que esa descendencia continúa, ¿no? O sea que tiene también una raíz importante alemana y francesa que proviene de esa época de las cruzadas del siglo XII. Las cruzadas es muy complicado de contarlo, hay muchas luchas internas, pero en el siglo XIII vienen los mongoles y conquistan toda la zona y arrasan con todo lo que hay, y producen una gran destrucción de todos los reinados que hay, incluso de los acuerdos que ya se habían formado entre árabes, judíos y los franceses y los ingleses que estaban, ¿no? en la zona. Destruyen prácticamente todo lo que hay, hasta ya la llegada en el siglo XVI, en 1516, del Imperio Otomano, que reconquista y retoma todo a los mongoles, y que se hace con toda la región un gran imperio que toma los actuales países de Siria, Líbano, Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jordania, partes de Turquía e Irak, y que van a reinar hasta 1918.
O sea que la influencia otomana en la zona es bastante importante. Se produce la Primera Guerra Mundial, donde los turcos entran de lleno y se le gana la batalla a los turcos y el Imperio Otomano se deshace completamente. A partir de aquí, esto genera, la Primera Guerra Mundial genera en la zona, tanto en Siria como en Líbano y en Turquía, una enorme presión porque los adolescentes eran captados para la guerra y muchos de ellos terminan huyendo a países como Latinoamérica. Es de ahí de donde provienen nuestros orígenes sirios y libaneses, de todos estos jóvenes y adolescentes, sobre todo, que huían de ser captados para ir a luchar en la Primera Guerra Mundial en nombre del Imperio Otomano. Se calcula, por ejemplo, que en Argentina llegaron unos 60.000 o 65.000 personas pidiendo refugio por esta Primera Guerra Mundial. El país que más les acogió fue Brasil, pero también Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, y están un poco diseminados por toda esta zona. De ahí es de donde viene mi familia, precisamente de mi abuelo, que ha huido en 1914. Eso, bueno, la llegada de los migrantes a Argentina al puerto, que iban todos, pasaban por bajaban de los barcos, descendían y pasaban por un hotel donde se les ponía un nombre. Aquí están los barcos que llegaban en la Primera Guerra Mundial hacia África. Bueno, se disuelve el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y en 1922 la Liga de las Naciones reparte el territorio al Reino Unido y a Francia. Reino Unido recibe Transjordania y Palestina y Francia recibe Siria y Líbano. También aquí podemos seguir leyendo a Amin Maalouf, porque sus novelas están ambientadas precisamente en el patrón, no me sale lo que tenía España en Marruecos, en esta etapa de protectorado, ¿no? Por parte de Francia y de Reino Unido. Pero en 1946 se declara la independencia y Reino Unido y Francia hacen el reparto y hacen el reparto de los límites, ¿no? De hecho hay familias que quedan, por ejemplo en ese reparto quedan una parte en Siria, otra parte en Líbano, ¿no? Mi familia de hecho está dividida entre los dos países. La independencia es una etapa que la podemos calificar de una enorme inestabilidad, donde entran en juego una serie de cuestiones que llevan a lo que después es el golpe, digamos, más importante del partido Baath en el 63. En esta inestabilidad entran en juego las influencias internacionales, por supuesto. Francia y Reino Unido siempre van a estar ahí pululando y poniendo y quitando. Las alianzas que intentan algunas líneas en Siria mantener alianzas con Irak o con Egipto, o con los dos también, y unirse, ¿no? Y poder recuperar esa gran Liga Árabe, ¿no? Esa UMA. La participación de Siria en la guerra árabe-israelí, la primera en el año 1948, tiene una participación activa porque defiende los territorios en contra de lo que se considera la ocupación israelí, y eso lleva a diferentes procesos militares que se van a dar en este periodo, ¿no? También durante este periodo se firma el acuerdo con la Unión Soviética y Siria va teniendo cada vez más una configuración de un gobierno laico y socialista. En 1963 toma el poder el partido Baath, que es el de Hafez al-Assad, el padre de quien está ahora, de Bashar al-Assad.
Y en 1967 Israel invade Siria y toma varias posesiones, entre ellas los Altos del Golán, que correspondían en esa división de la Liga de las Naciones, correspondía a Siria. Siria se retira de la OLP, del apoyo brindado a Palestina, y esto crea diferencias dentro del partido Ba'ath. En 1970, Hafez al-Assad toma el poder pacíficamente y se autoproclama presidente en el 71 y va a estar en este cargo durante los siguientes 30 años. En el 73, Siria vuelve a participar en una guerra contra Israel, la llamada Yom Kippur, que algunos ya conoceréis y que se ha saldado con muertes y masacres. Siria y Egipto querían recuperar en esta época los territorios tomados en el 63. Siria quiere recuperar los Altos del Golán y Egipto quiere recuperar Sinaí. Y ambos países quieren que se abra el canal de Suez, que como sabéis lo inauguró Nasser, el presidente de Egipto, y que por instancias de Israel y de Estados Unidos pues no se les ha permitido su uso. Todas estas guerras minan por un lado la capacidad, ¿no?, del país de poder constituirse y de poder tener una fortaleza, y por otro también hacen que quienes estén al mando tomen un poder fuerte y autoritario para poder controlar todas las situaciones que están por entrando por diversas vías. En 1982 hay una insurgencia islámica en Siria con base en Hama. Son varias facciones musulmanas, pero que están más o menos de alguna forma hermanadas con los hermanos musulmanes, que es como la facción, el núcleo duro, digamos, del Islam, y que comienza la toma de Hama. Los hermanos musulmanes toman Hama partiendo de atentados, bomba, con coches bomba, con autobuses, matando a la gente, ahorcando, y entonces Hafez al-Assad interviene en esta insurgencia con mano muy dura, produciendo una masacre que hasta el día de hoy no se sabe el impacto que ha tenido, la incidencia numérica en la cantidad de víctimas mortales que ha ocasionado esta masacre, ¿no? Se calcula, y ahí también las cifras bailan mucho porque no se ha permitido una investigación, entre 10.000 y 40.000 personas que pudieron haber perdido la vida. El foco fue en Hama, pero también en otras ciudades que se alzaron. Los hermanos musulmanes son suníes. Hafez al-Assad proviene de una familia alawí que tiene conexiones con es una rama chií, y los suníes se sentían un poco discriminados, ¿no?, por el tratamiento que se les estaba dando. Pero también es verdad que son la mayoría, o sea, el 90% de los musulmanes son suníes en todo el mundo, ¿no? Y también lo eran en Siria. Por otra parte, también es verdad que el régimen de al-Assad, de la familia al-Assad, ha intentado siempre ser un régimen laico, o sea, y que siempre ha estado intentando luchar contra las insurgencias islámicas, sobre todo, fundamentalistas, no del Islam, ¿no? Por otra parte, también es una región que más o menos ha convivido entre las distintas religiones sin tener mayores dificultades. Entre los cristianos, los judíos y los musulmanes han podido tener esa convivencia más o menos pacífica dentro de ese paraguas de una autoridad laica, ¿sí?, que se ha impuesto de forma laica. En el año 2000 muere Hafez y le sucede su hijo Bashar. Bueno, en realidad le sucede su hijo mayor, que muere en un accidente, y Bashar al-Assad es llamado para suceder a este hermano. Se considera desde el inicio por parte de la comunidad entera internacional como un reformista, y hay muchas esperanzas en que pueda abrir Siria
y el régimen o la autoridad a otras perspectivas. También él se posiciona en ese lugar, también se declara laico y socialista. A partir del año 2000, su mandato va a estar marcado por la inestabilidad que sucede en el Líbano, que como sabéis, la gran cantidad de facciones que hay en el Líbano y las guerras marcan una gran inestabilidad de la región, y entonces Bashar al-Assad se ve obligado a poner un cordón militar en toda la frontera e incluso a imponerlo también en el Líbano, y esto es mal visto por la comunidad internacional. Continúa su enemistad con Israel durante todo este periodo, pero al mismo tiempo procura sintonizar con Europa para no tener grandes conflictos. Se le acusa de la muerte de Hariri, primer ministro libanés, no está aprobado, y tiene fuertes presiones internacionales a partir de este momento. Pero todos los referéndums que ha hecho sobre su mandato le han dado la mayoría absoluta. Incluso el último que hizo en el 2014, que también le han dado la mayoría absoluta para mantenerse. Mi familia, por ejemplo, toda es del régimen. O sea, desde el principio siempre han estado pensando que Bashar al-Assad iba a terminar con la guerra y que se iba a salir de esa situación, y le apoyaban totalmente. Bueno, como todos sabéis, en el año 2011 sucede la primavera árabe, como una replicación de las que se venían dando en otras regiones como en Túnez o en Egipto. Se da en una pequeña ciudad por parte de unos jóvenes que empiezan a hacer reclamos. Sí que es cierto que Siria durante todo este periodo del gobierno de al-Assad, tanto del padre como del hijo, ha tenido exiliados políticos que han pedido asilo en Europa por muchos de ellos periodistas, gente implicada en la política que estaban en la oposición o que estaban en contra del régimen y que se han visto obligados a salir de ahí. De hecho, España acoge desde hace muchos años a un componente importante de sirios que han solicitado asilo político por la situación que estaban viviendo con el régimen. También algunos jóvenes con las primaveras empiezan a hacer sus reclamos de una mayor libertad y una mayor libertad de expresión, y que el régimen pudiera abrirse cada vez más y que cumpliera esas promesas reformistas que ha dicho desde el principio, ¿no? Estalla la se manifiestan estos jóvenes y al-Assad interviene de una forma, como todo el mundo sabemos, tremendamente con mano dura, ¿no? A partir de ahí es cuando estalla todo. En 2011 se crea, sí que es verdad, esto también lo quería aclarar, que hay estados que apoyan, como Rusia, ha apoyado siempre el régimen, pero también hay otros estados que han proclamado que no apoyan la guerra, pero sí de alguna manera apoyan que al-Assad es es una de las piezas claves para poder salir de la guerra, ¿no? Y que se decidiera internamente en el país cómo salir de ella, aunque tuviera que salir la figura del propio Bashar al-Assad, ¿no? Entre estos países está China, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, ¿no? Que sostienen que Siria quien tiene que tomar esas decisiones, y que si Siria decide, que en todo caso apoyarían a al-Assad, pero que esa decisión la tome el propio pueblo. Como decía, en el año 2011, tras estas manifestaciones de los jóvenes, se crea el Ejército Libre Sirio, que va a tomar las armas. Diversos analistas internacionales y también el propio régimen de al-Assad dicen que están financiados por Estados Unidos, por Turquía y por Arabia Saudí, porque las armas, o sea, tienen armas, ¿no? Y de dónde vienen estas armas, pues
hipótesis que se arrojan es que Estados Unidos podría estar detrás armando a este ejército libre sirio. Que no es, digamos, no se conoce bien, pero no se sabe si es realmente algo homogéneo en todo el país, ¿no? Y por qué lucha, o sea, cuáles les unen como distintas causas, ¿no? Pero que más o menos podría conformarse ese ejército libre que lo que quiere es acabar totalmente con el régimen de Al-Assad. Ese sería su objetivo. Por otro lado está el Frente Islámico, suní, que ya tiene su historia, como decíamos antes, con los hermanos musulmanes, que no están solo en Siria, ¿no? Están en otros países, y que toma las armas en 2013. En 2013 se complica sobremanera el conflicto. Entran por Irak, porque ya estaban armados en Irak y ya controlaban territorios en Irak y también parte del petróleo, y entran por el desierto y también controlando el petróleo y el gas de Siria. También se dice que su financiación, aparte de estos dos elementos importantes, de estas materias primas importantes, es la expoliación del patrimonio histórico, de patrimonio de lo que expolian, ¿no? en los enclaves arqueológicos, ¿no? Y que eso lo venden y que eso también es parte de su financiación. Llegan a tomar, hasta el 2015 llegan a tomar el 60% del país. Así que es verdad que ese 60% la mayoría está en territorio más bien desértico, ¿no? Luego está el Frente al-Nusra, complicándose todavía más esta cuestión, que es considerado el brazo de Al-Qaeda y que tiene otras vías de financiación y otros apoyos, y que realmente el Frente al-Nusra lo que quiere es liberar de alguna manera Siria, pero también una conquista islámica general en el mundo, ¿no? Se dice que el Al-Ándalus es como la proclamación de la reconquista del Al-Ándalus, y que está enfrentado con el Frente Islámico, con el Daesh. Entran los aliados, o sea, apoyando a estos grupos, Rusia, Irán y el Hezbollah, que es el brazo armado del Líbano, apoyan al régimen de Al-Assad y defienden que la oposición está financiada por Occidente. El norte del país, controlado por las milicias kurdas, que como sabéis es un pueblo que ha estado también perseguido, acosado, expoliado, que se le ha obligado a exiliarse de sus tierras. Una parte importante están en Turquía, tienen una presión fuerte por Turquía, incluso asesinatos, matanzas, eso lo hemos visto. Pero estas milicias kurdas han logrado, digamos, controlar una parte del norte del país, y por otro lado los turcos combaten al Daesh por un lado y por otro lado a las milicias kurdas. Con la excusa de combatir Daesh, está matando también a los kurdos. También, bueno, no se sabe muy bien quién compra las armas a quién, ¿no? O sea, Turquía combate al Daesh, pero también se piensa que podría estar comprándole las armas. Bueno, esto es un mapa de más o menos qué territorios han ido tomando a lo largo de estos 5 años de guerra en Siria. Tenemos, por ejemplo, el rojo, los puntitos en rojo así más oscuros, es donde está el régimen de Al-Assad. Tenemos los puntitos verdes o las zonas verdes donde está el ejército libre sirio y en general los rebeldes, que como digo todavía no se sabe muy bien en qué se congregan, ¿no? ¿Cuál sería la... Y en la parte amarilla tenemos a los kurdos, el al-Nusra tenemos en la parte gris, y está
Estado Islámico, como el autodenominado Estado Islámico, el Daesh, son todos los puntitos negros que veis diseminados por la zona, sobre todo también donde está es un país totalmente dividido, tomado, fraccionado, y cada uno buscando y intentando tomar más territorio. Bueno, Alepo, yo lo visité en el año